Si eres de las personas que se preguntan cómo llegamos a la crisis actual por la pandemia, estás en el lugar correcto. Vamos a ir platicando el día de hoy sobre la evolución del primer trimestre, sobre la economía, los impactos de la pandemia directamente en los mercados y cómo es que nos llegamos a la situación actual. Quédate con nosotros. Lo que voy a presentar a continuación es un análisis totalmente descriptivo de lo que ha sucedido en los últimos meses, desde enero a la fecha, que es precisamente la evolución que hemos visto a lo largo en lo que es economía internacional de la pandemia, por la cual todos hemos sufrido. Recordarán todos ustedes que el inicio de la pandemia fue durante el primer trimestre. ¿Se acuerdan ustedes que en diciembre del año pasado empezaron los rumores del brote de la enfermedad en China? Y bueno, muchos de nosotros lo vimos como algo, digamos, ajeno a nosotros y pensamos que era una de estas enfermedades que se dan, ¿no? Y que se detonan en estas áreas y que no pasaría de ahí. En realidad, cuando empezamos a preocuparnos fue precisamente en el mes de enero. Aquí tienen ustedes, les muestro en pantalla, cómo nos fuimos dando cuenta nosotros precisamente de la situación en el primer trimestre. Pongo arriba lo que son el comportamiento de las acciones de Apple, que es una de las empresas líderes. Acuérdense que 750 de las principales firmas internacionales que tienen que ver con alta tecnología tienen manufactura en China. Cuando empieza el problema del confinamiento en China, en los inicios de enero, nos dimos cuenta que la cosa iba en serio porque se empieza, digamos, a paralizar la actividad industrial ahí. Y ustedes saben que China hoy día ocupa un lugar muy importante en lo que es la manufactura en industria. De hecho, tan importante que para Trump ha sido bandera de ataque a lo largo del último año, precisamente también de estandarte para lo de las elecciones, y el comprar americano y hacer grande América se ha basado en eso, en ese discurso, digamos, en contra de esta guerra comercial que tiene con los chinos. Si se fijan ustedes, ahí en el primer trimestre del año, a mediados de febrero empieza una profunda caída de las acciones de Apple, precisamente en consecuencia de lo que había sucedido en el confinamiento en la zona en la provincia de Hubei, donde está Wuhan, que es donde empezó el brote del COVID. Y empezamos a ver nosotros una serie de comportamientos que en economía internacional y en finanzas internacionales, ustedes recordarán, le llamamos nosotros la lógica bursátil, que son los movimientos entre mercados que nos dan indicio de que algo está sucediendo y que podemos nosotros leer que es inminente el desarrollo de una crisis que puede ir profundizándose. Sucedió, en las crisis del modelo neoliberal, como lo conocemos desde la crisis del 94 con el efecto tequila en México, el efecto, digamos, dragón del 97 con las economías asiáticas, luego lo que sucede con el atentado de las Torres Gemelas y todos los demás, bueno, y en 2008-2009 la crisis no hipotecaria de las subprime, que también suceden de la misma manera. Empezamos entonces a ver el efecto, digamos, dominó. Entonces todo empezó ahí con Apple. Cuando empezamos a ver las acciones de las empresas tecnológicas, nos llamó la atención, dijimos, algo viene, algo fuerte viene. Inmediatamente también registramos un movimiento rápido en el cambio digamos, en los tipos de cambio. Solo aquí ilustro abajo, en la parte inferior derecha de la pantalla que ustedes ven, el tipo de cambio con México, pero en realidad pude haber puesto con cualquier otro país y la situación hubiera sido muy similar, porque lo que sucede en los movimientos de grandes capitales es que cuando se siente el inversionista o el especulador amenazado, tiende a hacer movimientos rápidos de capital y normalmente siempre, digamos, el mercado de paso es el mercado del tipo de cambio. Entonces, por eso se dispararon los tipos de cambios internacionales en ese febrero, porque venía algo, digamos, fuerte en ese periodo. Y también ven ustedes ahí dos cosas muy interesantes que suceden en ese mismo margen de tiempo. Uno es el precio internacional del oro empieza a incrementar considerablemente, lo que nos avisa que la gente está, como somos los agentes económicos aversos al riesgo, nos refugiamos en un metal precioso como viene siendo el oro para preservar el valor, digamos, de nuestra riqueza. Y por otro lado vemos en el margen inferior izquierdo la caída de los precios del crudo, producto de la propia paralización. Acuérdense que eso también nos trajo una guerra entre Rusia y Arabia Saudita en términos de precio del crudo, porque se paraliza la industria, porque está paralizada China,
y luego empieza, digamos, el contagio a través de Europa. Acuérdense que empezamos con la parte del Veneto en Italia, que está muy conectada con la parte industrial china, ahí donde se llega y se contagia a toda Europa, y de Europa luego llega hasta acá, durante ese periodo, de febrero a marzo, y empezamos a ver este comportamiento en el precio del crudo. Por eso la OPEP se reúne para llegar a un acuerdo de poder, digamos, ponerse de acuerdo en la cantidad de crudo que podría andar circulando e incrementar un poco el precio del petróleo, poder bajar el precio del petróleo y que pudiera haber un poco más de demanda, porque empieza una caída drástica. De hecho, Rusia no está de acuerdo con digamos, racionar la parte de la oferta. Él quiere seguir vendiendo porque había estado vendiendo, si bien muy barato, seguía vendiendo. Y Arabia Saudita decide aplicar una guerra. Ustedes saben, como lo maneja la teoría de la economía internacional, decide abrir la llave y dice, bueno, ok, te voy a saturar el mercado de petróleo, te bajo el precio a tal nivel que te obligo a sentarte a negociar conmigo. Cosa que sucedió al término de 3 semanas y media más o menos de que lo hace Arabia Saudita, Rusia se siente y llegan a un acuerdo entre ellos. Por eso es que si ustedes le dan continuidad a esa gráfica, en cualquier sitio de finanzas van a ver que el precio se normaliza, no se regulariza. Pero bueno, ese es el escenario al que nos enfrentamos en lo que viene siendo el primer trimestre del año. Lo que nos indicaba que la cosa venía en serio y que seguramente iba a haber consecuencias a largo plazo.